Hola a todos. Muy posiblemente para el trabajo te pidan que sepas manejar Microsoft Excel o simplemente has tenido intención de aprenderlo, pero te encuentras en cero. Bueno, este video tutorial te puede ayudar con eso. La aplicación de Excel es muy potente, pero en este video solamente te mostraré las opciones más usuales que te permitan iniciarte en el manejo de esta gran aplicación. Bueno, sin más, empezamos. Ya estamos dentro de la aplicación de Excel, preparados para crear un nuevo trabajo. Vamos a darle clic a esta parte donde dice libro en blanco o les puede aparecer crear un nuevo libro. Vamos a dar doble clic aquí y esta sería la pantalla típica de Excel. Excel es una aplicación que sirve para crear documentos llamados hojas de cálculo y que pueden integrarse en un tipo de archivo que se le denomina libro. Como podemos ver, el nombre del archivo es libro 1 y conforme fuéramos abriendo más, nos podría poner libro 2, libro 3, libro 4, hasta que guardemos este archivo. Entonces, este tipo de documento no consta de renglones ni de páginas, sino de columnas y filas o columnas y renglones identificados por un vértice que se le denomina celda. Por ejemplo, esta sería la celda B3, esta sería la celda C5, esta sería la celda G9. Como podemos ver, aquí nos está diciendo en cuál celda estamos posicionados. Si podemos ver, las columnas están referenciadas con un nombre identificado por las letras del alfabeto. Cuando se terminan las letras del alfabeto, empieza una combinación de ellas hasta llegar, en este caso, a la XFD. Y los renglones están identificados por una numeración continua que termina en aproximadamente 1.048.000 renglones. Entonces, este sería el espacio que tendríamos para trabajar. No solamente eso, sino que también podemos agregar más hojas a nuestro libro. Para eso está esta opción y nos los irá numerando de acuerdo a cómo los vayamos creando. Y nos podemos cambiar entre ellos solamente haciendo clic. Entonces, ¿cuántas hojas puede tener un libro de Excel? Bueno, eso dependerá de los recursos de la computadora, cuánta memoria tenga disponible. Un archivo con hojas muy grandes o con muchas hojas, bueno, tiende a hacerse un poquito lento al momento de estarse trabajando, ya que consumirá muchos recursos de lo que es el equipo de cómputo. Uno de los puntos más importantes que veremos aquí es cómo grabar el trabajo hecho aquí en el Excel. Bueno, vamos a ir a la opción archivo. Si es primera vez, pues bueno, no les aparecerá un nombre, sino el libro y la numeración que le corresponda. Podría ser por medio del disco, aunque el disco está comúnmente aquí para guardar algo que ya ha sido guardado anteriormente, pero al ser por primera vez sería lo mismo que entrar a guardar como, donde nos preguntará por medio de un diálogo dónde queremos almacenar nuestro archivo. Excel por default trae para grabar dentro de la carpeta documentos, que esta carpeta está relacionada al usuario que esté trabajando en esta sesión. Bueno, aquí podemos seleccionar una carpeta diferente, ponerle un nombre a nuestro libro y también podríamos cambiar el tipo de libro de Excel que queremos. Es muy común que querramos trabajar nuestro archivo en una versión diferente de Excel. Entonces, por ejemplo, si el Excel es más antiguo, en donde iremos a trabajar, bueno, tenemos la opción de guardarlo en un libro de Excel 97-2003 que abarca pues la mayoría de las versiones de Excel que se podrían encontrar. Y también en versiones más nuevas, como esta, se puede guardar en formato PDF el documento
que se esté creando. Un archivo creado en Excel lo podemos identificar dentro de nuestra computadora por medio de este icono que ya es muy común, muy reconocido en sus colores y en su figura. Lo identifica esta X y su extensión que lo identifica de otras hojas de cálculo que también existen, que no son de la de Microsoft, la de Office, es XLSX. Y con esto podrían saber ustedes en dónde o en qué hoja de cálculo fue creado un archivo que quieran trabajar. Antes de ingresar datos, vamos a ver cómo podemos administrar estas hojas. Ya vimos cómo agregar más hojas por medio de este botón, pero también podríamos cambiarle el nombre haciendo botón derecho y cambiar nombre. Por ejemplo, le podríamos poner a esta hoja ventas, y esto podemos repetirlo con las otras hojas. También podemos copiarla si damos igual botón derecho y le podemos poner mover o copiar. Aquí podríamos seleccionar crear una copia y decir que nos la ponga al final y le damos a aceptar. Entonces aquí nos haría, de lo que ya tenemos trabajado en esta, nos haría una nueva hoja para hacer tal vez modificaciones de prueba. También es posible eliminarlo, botón derecho y podemos decirle eliminar. Si no tuviera nada de trabajo, pues nos podría simplemente eliminar la hoja, pero comúnmente nos preguntará si deseamos eliminarla, le decimos que sí. Entonces también podríamos hacer mover o copiar y decirle crear una copia, pero por ejemplo en un nuevo libro o en otro libro que ya tengamos abierto y que se pueda anexar esta nueva hoja. También podemos mover de posición las hojas haciendo clic y arrastrándola a donde queremos que sea su lugar, cambiando su orden. ¿Cómo ingresamos los datos y podemos manipular las celdas? Bueno, podemos escribir dentro de ellas cualquier tipo de dato, ya sea texto o número. Desplazándonos con las flechas del teclado hacia donde queremos continuar escribiendo. Si pulsamos la tecla Enter, se asumirá que se está escribiendo verticalmente, es decir, hacia la parte de abajo. Entonces, esta es una forma más eficiente de que podamos escribir libremente hacia la derecha, la izquierda, hacia arriba o hacia abajo, dependiendo a la flecha que seleccionemos. Entonces, estas celdas también podemos cambiarles su tamaño por medio del mouse. Sería la forma más simple, acercándonos a la división entre una y otra y poderla reducir de tamaño o poderla ampliar. También podemos hacerlo para más de una celda. Basta con hacer clic sobre su cabecera y marcar, ya sea con shift flechas o con el mouse, las que queremos modificar. Una vez seleccionadas, daremos botón derecho y le diremos ancho de la columna. Está normalmente en 10.5, por ejemplo, le podríamos poner 20 y nos cambiaría el tamaño de las que tengamos seleccionadas. Puede ser el tamaño máximo hasta 255. Entonces, bueno, aquí le voy a dar deshacer para regresar como estaba. Y lo mismo podemos hacer con los renglones. También podemos hacerlos más altos, seleccionando igual sobre el número y marcándolo. Si es más de uno, y le podemos decir alto de la fila, por ejemplo, a 25. Ahí están un poco más anchos esos renglones. También podemos necesitar insertar un renglón, por ejemplo, sobre una lista que ya tengamos escrita, por ejemplo, aquí en el 3. Entonces haremos botón derecho donde la queremos insertar y le decimos
insertar simplemente y ya nos pondrá un nuevo renglón en blanco. Lo mismo pasaría con las columnas. Sobre la columna que querramos insertar le daríamos botón derecho, insertar. ¿Qué pasa si quiero insertar más de una? Bueno, marco donde quiero iniciar y, por ejemplo, si marco 3 hacia abajo, insertaré 3. Voy a dar igual, botón derecho, insertar. Y me creará también 3 nuevos renglones. Lo mismo hará con las columnas. Si marco 2, botón derecho, insertar. Si lo que necesitamos es manipular columnas o filas que no estén juntas, por ejemplo, yo selecciono la columna A, presiono la tecla control y sin soltar voy haciendo clic sobre las otras columnas que yo necesito tener seleccionadas. Esto también sería para los renglones, donde yo puedo también hacer este tipo de selección. Si yo tengo esta parte seleccionada, la columna A y la columna C, y presiono botón derecho y le doy insertar, aparecerá también una nueva columna a un costado de cada una de las columnas que hayan sido seleccionadas de forma independiente. Si necesitamos escribir ceros a la izquierda, por ejemplo el 003, no podemos hacerlo directamente ya que los ceros son eliminados automáticamente. Para eso tendríamos que presionar primero la comilla simple que comúnmente está después del 0 en las teclas de número de arriba y ya podríamos escribir ceros a la izquierda. Sin embargo, este dato no nos lo tomará como un número, es decir, no podríamos posteriormente calcularlo. Si escribimos un texto más largo de lo que puede almacenar en el espacio que se abrió para la celda, por ejemplo, si quiero modificar le doy doble clic aquí a donde dice barra de fórmula, perdón, clic, y le puedo escribir, por ejemplo, ventas del mes de... Si se fijan, aparece cortado porque ya la celda que sigue ya tiene un dato que sería correspondiente a marzo. Tengo dos opciones. La primera sería ampliar mi celda hasta que pueda verse completo mi texto. Una forma automática de hacer el tamaño del texto es darle doble clic a la división y se abrirá al máximo que esté escrito dentro de esta celda. Otra forma de poder ver el texto completo es selecciono la celda que está insuficiente en el espacio para mostrar todo el texto y tendría esta opción que dice ajustar al texto. Si no la vieran aquí, bueno, la pueden encontrar dentro del menú alineación. Al abrirlo, también lo podrían encontrar aquí, pero bueno, lo vamos a usar directamente. Sería ajustar al texto. Al hacer esto, lo que hace, abrirá lo que es el ancho del renglón para que pueda caber todo lo que se escribió ahí. También aprovechando que pasó esto, también tenemos la opción de centrar o de mandar a la izquierda, a la derecha los datos. Si yo quiero uno solo, bueno, selecciono el que quiero y tengo la forma de centrarlo, el dato sobre la celda, y también centrarlo de forma vertical con este otro y quedará completamente en medio. Si yo quiero centrar o mover en su alineación más de uno, bueno, marco todos los que quiero, por ejemplo estos tres, y los selecciono para que queden centrados. A este cuadro de datos le quiero poner un título que diga ventas del primer semestre, por ejemplo, y yo quiero que esté centrado dentro de lo que es este cuadro. Bueno, no es necesario que yo intente centrarlo, debo irme al principio de donde empieza, digamos, mi lista y puedo escribirlo.
y yo selecciono, una vez que ya lo termine, selecciono todas las celdas donde yo quiero que esté centrado, por ejemplo, que abarque todo el cuadro, y tengo esta opción que dice centrar y combinar. Ahí está. Aquí lo que pasó fue que en lugar de ser la celda B, C, D, quedó la celda B en una sola o fusionada hasta la H. Aquí lo que escribamos ya no podrá ser separado hasta que se vuelva a presionar el botón centrar y, perdón, combinar y centrar. Ahí vuelven a ser las celdas independientes. Ahora voy a darle también formato a este cuadro. Puedo centrar todos los títulos, ponerle en tamaño negrita y también puedo ponerle un color de fondo diferente. Por ejemplo, puede ser un gris igual a esta parte. A este le puedo poner también al título, le puedo poner un tipo de letra más grande. Y de esta forma iremos haciendo un acomodo sobre nuestros datos o para darle cierta presentación. También existe la opción de darle un formato automático, de modo que yo puedo seleccionar mi cuadro de donde están los datos y dentro del menú inicio poderle decir dar formato como tabla y tengo todas estas opciones que podrían ser para mi presentación. Ahí está. Podemos también dar otro tipo de formato como es poner cuadros, por ejemplo. Yo puedo seleccionar estas celdas que están combinadas y ir a esta opción que dice bordes y ponerle, por ejemplo, un borde externo con este grosor o un poco más grueso. Por ejemplo, voy a tomar este y ya me aparece por medio de un recuadro y también puedo seleccionar todos estos datos y entrar a la opción y poderle poner si quiero una línea abajo, una arriba, a la izquierda, a la derecha, incluso eliminar si ya los tiene o todos por medio de esta cuadrícula donde me hará un cuadrado en cada una de las celdas. Voy a quitársela y también está la opción de ponerle, por ejemplo, más bordes para poder nosotros hacer una selección diferida de las líneas. Por ejemplo, podríamos poner en las orillas una línea más fuerte, en la parte de en medio la que divide, por ejemplo, las columnas, una línea más delgada, y la que divide los renglones podría ser, por ejemplo, punteada. Entonces, al darle a aceptar, ahora nos hará un tipo de cuadro diferente. Para hacer una mejor representación de los datos, está también la opción para el tipo de dato. Por ejemplo, esta columna la selecciono y voy a ir dentro de inicio a donde dice número y vamos a ver al menos dos opciones. Por ejemplo, número, y yo le puedo decir que me ponga dos decimales y que use además separador de miles. Entonces selecciono aquí y le doy a aceptar. Aquí, bueno, ninguna cantidad se pasa, pero si yo pusiera, por ejemplo, 1500, entonces me pondría la coma y el punto. Entonces no es necesario que nosotros escribamos esa parte. También pudiera ser, si estamos hablando de dinero, también podríamos usar la que dice moneda y usar el tipo de símbolo que se usa en la región que estemos y cuántos decimales queremos que aparezcan. Entonces le damos a aceptar y tampoco vemos que es necesario que nosotros escribamos el signo, ya que si escribimos nosotros el signo ya dejará de ser un número y marcará un error al querer hacer un cálculo
con ese dato. Entonces, esta sería al menos dos de las formas que podríamos hacer un cambio en los datos. Vemos que hay muchas otras más de fecha y hora y porcentaje, pero bueno, ya sería cuestión de que ustedes vean lo que van necesitando. Aquí solamente es el ejemplo de los dos más usuales. Excel está programada para ser una aplicación intuitiva que ayude todavía más a la captura más eficiente de los datos. Por ejemplo, si tenemos esta lista y continuamos escribiendo, por ejemplo, si yo quisiera, empiezo a escribir LA, interpreta que ya tiene dentro de la lista ese dato y nos puede ayudar a completarlo si esa fuera la necesidad. Entonces, esto también podría ayudar en un momento dado a facilitar esa captura. También tiene programadas algunas series, por ejemplo, tenemos enero, febrero hasta junio. Si en esta parte ocupáramos poner, por ejemplo, la continuación que sería julio, entonces, como podemos ver en la parte inferior derecha de la celda hay un pequeño recuadro al cual podemos acercar el puntero del mouse y hacer un clic y sin soltar arrastrarlo hacia la derecha y podemos ver que nos completa los meses del año. Esto mismo podría ser si yo lo hago hacia abajo también. Entonces, ¿qué otra serie tiene que comúnmente puede necesitarse? Pues los días de la semana. Por ejemplo, podría yo empezar escribiendo domingo y me llenaría los días siguientes correspondiente a la cantidad de celdas que yo marque. Además, también si yo necesitara numerar esta lista, bueno, yo puedo escribir el número 1 en una numeración consecutiva y sobre el mismo cuadrito en la parte inferior derecha, pero presionando sin soltar la tecla control, que aparece un pequeño signo de más, yo puedo arrastrar hacia abajo y también me hará una numeración continua para que yo no tenga que capturar todos esos datos. También tiene la opción de rellenar. Por ejemplo, si lo que se necesita es repetir un dato, bueno, se puede, por ejemplo, julio, se podría marcar cuántas veces queremos repetirlo. Por ejemplo, hacia abajo yo puedo seleccionar 3 celdas más y presionar control J y me hará un llenado o repitiendo el dato que yo necesito que, que aparezca más veces. Bueno, esta es una parte que puede ayudar bastante a la captura de los datos. Si lo que necesitamos es el llenado no solamente hacia abajo, sino también a la derecha o hacia arriba, bueno, podríamos marcar las celdas que necesitamos y dentro de este menú que se llama rellenar, también tenemos hacia la derecha o hacia arriba o hacia la izquierda. También tiene sus teclas rápidas, por ejemplo, rellenar a la derecha sería control D. Dos de las opciones más usuales están en el menú insertar y una de ellas sería insertar una imagen. Vamos a abrir un espacio aquí, insertar una columna para poder poner un tipo logotipo. Entonces daremos insertar imagen y escogemos una que tengamos dentro de nuestro disco y podría ser parte de nuestra hoja y podemos cambiarle de tamaño
de modo que es muy fácil poder manejar una imagen dentro de Excel. Puede irse a cualquiera de los lugares disponibles dentro de la hoja. Otra de las opciones en insertar, como les comenté, es insertar un cuadro de texto como este. Aquí lo seleccionamos y abrimos una caja donde podemos escribir algo. Este cuadro de texto, a diferencia de lo que está escrito acá, pues también puede navegar independientemente eh, por la hoja, a diferencia de este texto que tenemos acá. Usualmente se pone cuando las celdas o el formato que tenemos aquí presente no nos permite escribir más que de esta forma algún dato, y este objeto también tiene algunas propiedades. Si le damos botón derecho en formato de la forma, podemos ponerle también un color de relleno, y también podemos cambiarle, si lo deseamos, el color de la línea. Entonces, estas son dos de las opciones de insertar, que son, como les decía, de las más comunes dentro del Excel. Bien, aquí damos por terminada esta primer parte del video tutorial.